Bendiciones, hemos llegado a nuestra clase número 6 de evangelismo. Bienvenidos al Seminario Teológico Talmid. Y en la clase de hoy y la última, por supuesto, en la conclusión de nuestro curso, vamos a estar siguiendo hablando del enfoque práctico de la evangelización. En la clase anterior hemos visto muchos tips importantes que nos ayudan a cómo podemos practicar este mandamiento del Señor Jesucristo, que es de predicar el evangelio a toda criatura. O sea, cómo podemos ser de hecho obedientes al mandato de Cristo de evangelizar y hacer discípulos. ¿Cuál es entonces la estrategia que podemos utilizar? Ya sea que le testifiquemos a alguien que acabamos de conocer o a un amigo de toda la vida, se comienza siempre por una conversación. Para muchos creyentes, la parte más difícil de la evangelización es iniciar una conversación acerca del evangelio. Tal como montar una bicicleta, una vez que comienza, el resto es fácil. Pero el caso es que comenzar puede dejarlo con algunos raspones y magalladuras. Encontramos fácil hablar con nuestros amigos acerca de casi cualquier otro tema, pero a menudo tenemos problema para dirigir la conversación hacia los asuntos espirituales. ¿Cómo salvamos la brecha entre los asuntos comunes de la vida y la verdad eternamente valiosa de las Escrituras? Hay muchas preguntas para comenzar, sugeridas por distintos temas. El trabajo, los deportes, la política, las noticias y las actividades diarias pueden ser la base para una conversación sobre el Evangelio. Piense en qué comentarios hacer que pudieron animar a los amigos a pensar acerca de los asuntos espirituales. Esta habilidad se aprende. No es un don reservado solo para algunos cristianos. El único requisito es que amemos a las personas y deseemos glorificar a Dios siendo obedientes en evangelizar al mundo. Piense en los siguientes pasos como adiestramiento para iniciar una conversación orientada al Evangelio. Primer paso, comience con una conversación común. Conseguir conocer a alguien es el comienzo de una relación. Mostrar interés en la vida de la persona, le da a ella una razón para hablar con usted y escucharle. Nuestra meta es hablar a un nivel más personal que de las condiciones del clima, quizás acerca de la familia, su trabajo, la educación, la música, los pasatiempos, las mascotas. Cuando encuentre lo que le interesa al incrédulo, usted le conocerá, le comprenderá y podrá relacionarse con sus sentimientos y ideas. Entonces, el primer paso es empezar una conversación común con las personas y de esta forma tratar de conocer quién es esta persona, cuáles son sus gustos y cuáles son sus necesidades. Empiece por aprender los nombres de las personas con quienes Dios le ha rodeado. Las presentaciones son un punto de partida natural para cualquier conversación, pero al conocer y utilizar el nombre de alguien, comunicamos autenticidad y interés genuino. El disciplinarnos en mirar el mundo como un campo misionero nos debería llevar a dar el paso básico de conseguir conocer a la gente que esperamos alcanzar. Una vez que ha conocido a los que le rodean, escuche con atención lo que dicen. Obtendrá profundo y valioso entendimiento de sus sentimientos y procesos pensantes. Un buen oyente se pondrá al día de los temas y acontecimientos
que causan problema a los incrédulos. Un buen oyente se dará cuenta de los temas que son importantes para los incrédulos y comunicará amor y preocupación genuino hacia ellos. El gran problema es que mucha gente le gusta mucho hablar, pero no les gusta escuchar. Es una cosa que hace bastante falta en la vida de muchas personas. Y como discípulos de Jesús necesitamos desarrollar esta capacidad de escuchar primero las personas, escuchar bien, para después entonces poder hablar conforme a las necesidades de la persona. Las buenas habilidades auditivas requieren más que simplemente sus oídos. El lenguaje corporal es importante también. Mantenga buen contacto visual, tenga paciencia y resista las distracciones. La meta es comunicar interés verdadero, dando su atención completa. Parte de escuchar es dejar de hablar y hacer preguntas. Pregúnteles dónde trabajan y si les gusta lo que hacen. Averigüe a la escuela que fueron, lo que hacen los fines de semana y cualquier otra información básica que le ayude a conocerles. Algunos consideran que esta clase de preguntas no son espirituales o astutas, pero la verdad es que conseguir conocer a alguien es una parte importante de la evangelización. Lo que no sirve es que si usted solamente se queda ahí en conocer la persona y hacer una amistad. El objetivo es conocer la persona, hacer la amistad y evangelizar. Tratar de hacer con que la persona escuche el evangelio y quizás crea y se arrepienta. Tiene poco sentido decir que ama a sus vecinos si usted ni sabe quiénes son. Entonces es importante conocer las personas. Al desarrollar una relación con los que el Señor ha colocado en su vida, la clase de preguntas que usted pregunta debería conducir a más profundas conversaciones. Trate de conocer qué piensa mientras provee la oportunidad para compartir ideas y sentimientos personales. Una cosa que tenemos que aprender es desarrollar conversas más profundas. Generalmente también la conversación de las personas, y cuando se estudia los niveles de comunicación, vemos esto, que por lo general la comunicación de las personas se queda muy superficial. Son solamente cosas superfluas y sin mucha importancia. Y nosotros necesitamos tratar de profundizar más estas conversaciones para que podamos llegar adentro de la persona, conocer de hecho cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos y sus necesidades. Entonces, hay mucho que aprender y mucho que desarrollar. No afirme y acepte todo lo que el incrédulo dice, pero comience cada conversación con su mente centrada en comprenderle, buscando la mejor oportunidad para presentar cualquier parte del evangelio que el Señor le permita. A la mayoría de las personas le gusta hablar de ellos mismos, así que escuche. No tenga prisa de contestar sus propias preguntas o de dar su opinión. Tómese el tiempo para desarrollar una relación de confianza. Entonces, cuando uno quiere hacer amistad o quiere tener la oportunidad de predicar el evangelio a una persona, este es un punto también importante. No quiere decir que usted tiene que concordar con todo lo que la persona dice. Usted tiene que escuchar bien, tratar de comprenderla bien y al mismo tiempo estar en una actitud para que el Señor le dé la oportunidad o percibir la oportunidad en algún punto de la conversa para tratar de hablar de algo del Evangelio. Que sea una cosita, un texto bíblico, una información del Evangelio,
y sigue la conversa. Y cuando tiene otra oportunidad, le va acrescentando otra información. A veces un versículo, una pequeña palabra puede hacer toda la diferencia. Me acuerdo que una vez yo trabajaba en una escuela y en esta escuela los profesores de la clase tenían que también hacer las clases de enseñanza religiosa, como llamaban en las escuelas allá en Brasil. Y entonces yo preparé una clase para enseñar a los niños basado en un texto de Efesios que dice que debemos nos llenar del Espíritu Santo y no nos embriagar con vino. ¿Y por qué escogí este tema? Porque había muchos problemas de alcohol, de adicción con los padres de estos niños que eran mis alumnos. Entonces preparé una clase en este sentido exactamente para que los niños pudieran aprender sobre este tema. Y la directora y coordinadora de la escuela llegaron a mí un día en la sala de los profesores, en el momento del intervalo, del recreo, y simplemente dijo: Sandra, no quiero que usted hable de pecado a los niños. Habla de amor, habla de amistad, hable de cualquier otra cosa, pero no hable de pecado a los niños. Y yo miré a la directora y dije: mire, yo no necesito hablar de pecado a los niños, necesito enseñarles cómo vencer el pecado. Ella se salió de la sala muy enojada y yo pensé que iba a ser despedida del trabajo, pero seguí ahí. Después de algún tiempo, esta misma directora me llamó y me invitó para que yo asumiera la dirección de la escuela, porque ella iba a otra parte y necesitaba de alguien que la sustituyera en la escuela. Y entonces ella me dijo lo siguiente: ¿usted se acuerda cuando me dijo que no tiene que enseñar sobre el pecado, pero tiene que enseñar cómo vencer el pecado? Dijo: sí. Y ella dijo: esta palabra que usted dijo me quedó dando vueltas y yo no conseguía sacar esta palabra de mi mente. Todo lo que yo estaba haciendo, estaba me duchando, estaba comiendo, quería dormir, estaba tratando de leer y solamente escuchaba tu voz diciendo: tengo que enseñar cómo vencer el pecado. Y entonces ella me dice: ¿sabe lo que pasó? Yo conocí a Jesús, yo me convertí. Entonces me quedé muy contenta y observe cómo una palabra que nosotros decimos puede ser usada por Dios, por el Espíritu Santo, para tocar el corazón de la persona que no conoce a Cristo. Entonces, por esto, cada oportunidad que tengamos, que podamos predicar algo, decir algo del Evangelio a la gente. El segundo paso. Entonces, el primer paso es iniciar una conversación y tratar de conocer a la persona. El segundo paso, plantea una pregunta o declaración exploratoria. A todo lo largo de la conversación, busque el puente correcto hacia el Evangelio. Para algunas personas, este punto es natural, pero muchos cristianos encuentran dificultad aquí. Una herramienta útil para hacerlo ha sido hacer una pregunta o una declaración que dirija la conversación hacia lo que la persona cree acerca del pecado o la salvación. Por lo general, esto no es muy difícil. Siempre surgen algunos temas y ahí está la oportunidad de preguntarnos a la persona lo que ella piensa de estos temas. Y entonces hacer con que la conversación llegue a lo que la Biblia dice sobre estos temas. A veces una conversación se moverá directamente hacia el Evangelio, pero más a menudo no lo hará, a menos que la dirijamos hacia ese tema. La Biblia nos da varios ejemplos de esta clase de evangelismo. En Juan 4, por ejemplo, Jesús hablaba con una mujer con la que se encontró en un pozo acerca del tema en cuestión. ¿Cuál era el tema? El agua. Jesús le dijo: el que bebiere del agua que yo le daré
no tendrá sed jamás. Esto los llevó del tema secular del agua en aquel pozo al tema espiritual del agua viva. Simón Pedro estaba en el mar de Galilea, secando las redes y hablando con Cristo acerca de pescar. Jesús usó un reto que solo los pescadores comprenderían. Venid en pos de mí y os haré, pescadores de hombres. Jesús llevó la conversación del tema secular de pescar a una dimensión espiritual de pescar a creyentes. Mientras más habla con una persona, más oportunidades tiene para dar el salto de las conversaciones normales a las espirituales. Cuando sabe lo que está pasando en la vida de la persona, usted puede llevar mejor la conversación al Evangelio. Tercer paso, pida permiso y formule una pregunta directa. Habiéndose interesado por el trabajo, la familia y la iglesia, y tal vez hasta habiendo compartido su testimonio personal, usted puede llevar la conversación a cosas espirituales más profundas, formulando preguntas directas. Antes de hacer esas preguntas, sería bueno pedirle permiso a la persona. Esto impide una respuesta como no hablo sobre mis creencias más íntimas. Entonces, es muy interesante que en una conversa o después de un tiempo de conversación, usted pida permiso a la persona y le haga una pregunta directa y obviamente una pregunta que va a llevar a la autorreflexión, que va a llevar a la persona a confrontar su propia condición, sus propios pensamientos y creencias con lo que dice la palabra. Así como hemos visto en las clases anteriores de cómo debemos evangelizar. Y una de las formas es exactamente confrontando a la persona, haciéndola consciente de sus pecados y de su condición. Entonces, ese es el tercer paso que debemos tratar de buscar una oportunidad después que ya tenemos una cierta intimidad, una cierta libertad con la persona que estamos hablando. En este punto, formule una pregunta directa como, si usted tuviera que morir hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Cuáles son los requisitos de Dios para entrar al cielo? Probablemente recibirá una gran variedad de respuestas a esas preguntas. Yo costumo muchas veces preguntar a las personas, dependiendo de cómo está la conversación y si hay oportunidad, si la persona tiene certeza de su salvación, por qué tiene o no tiene esta certeza, lo que la hace creer que tiene salvación o que no tiene salvación, lo que piensa cuanto a estos temas. Y ahí, dependiendo de cómo la persona va me contestando, tengo la oportunidad de estar hablándole lo que dice la palabra por medio del Evangelio. Siga con el Evangelio, asegurándose en contrastar lo que la Biblia dice con la previa manera de pensar de la persona en los asuntos particulares del mensaje. Por supuesto, no todo el mundo tendrá interés y puede que se encuentre con una cierta cantidad mayor de firme resistencia. Esto es normal que pase. Hay gente que no va a querer hablar ni escuchar cuando se trata de profundizar más en estos temas, pero debemos seguir adelante. Nuestro trabajo es presentar con claridad el mensaje del Evangelio. Con esta responsabilidad, nuestra efectividad se mide por la claridad del mensaje y no simplemente por la respuesta del incrédulo. Dios es soberano sobre la salvación y hay los que rechazarán el mensaje. Entonces, no debemos nosotros como
como discípulos de Cristo y como cristianos que van a evangelizar a otros, no debemos nos quedar ofendidos o resentidos cuando alguien rechaza el evangelio, porque la Biblia dice que esto pasará. No debemos nos quedar enojados cuando alguien no quiere escuchar el evangelio, porque esto también pasará. Y no debemos incluso estar preparados que muchos van a echarnos de su presencia, de su casa. Incluso algunos no van más querer hablar con nosotros porque sabe que nosotros queremos hablar del evangelio. Pero todas estas cosas no deben desmotivarnos, tirar nuestro ánimo, nuestra motivación. Por el contrario, la Biblia nos advierte que todas estas cosas van a pasar. Entonces, debemos glorificar a Dios y seguir haciendo lo que debemos hacer. Siempre y cuando usted sea rechazado, recuerde, no se involucre en una discusión estéril con un incrédulo. No debemos desbaratar la evangelización con argumentos innecesarios. Recuerde que la soberanía de Dios nunca cambia. Él puede usar nuestro ejemplo de humildad y amor para confrontar un corazón duro. El evangelio, no la personalidad del mensajero, debe ser el arma ofensiva. Debemos dejarle los resultados a Dios. Nuestra responsabilidad es simplemente ser fieles en proclamar claramente el mensaje. Además, no tome el rechazo del incrédulo de forma personal. Recuerde que los incrédulos no pueden responder positivamente al evangelio por ellos mismos. Cuando rechazan el evangelio, rechazan a Cristo y no a nosotros. Debemos ser fieles en presentar el mensaje de forma exacta y amorosa. Luego, deje los resultados a Dios. Él reconocer que la conversión es obra de Dios debería evitar que perdamos el entusiasmo. Finalmente, continúe orando para el arrepentimiento del incrédulo. Dígale a la persona que usted está disponible para contestar cualquier pregunta acerca de los asuntos espirituales. El llamado al arrepentimiento. Vamos a considerar ahora que usted empezó una conversación, hizo una amistad, logró la confianza de la persona, conoció cuáles son los temas de interés de la persona y tuvo la oportunidad de hablar del evangelio a la persona. Y ahí llega el momento del llamado al arrepentimiento. ¿Qué debe pasar o qué se debe hacer en este momento? No puede haber conversión sin arrepentimiento. Pero este es quizá el único y más descuidado aspecto de la evangelización contemporánea. Después de los decenios de creísmo fácil, al parecer el corazón de la iglesia ha dejado de latir en paro cardíaco. En lugar de dejar que las escrituras penetren en el corazón no arrepentido, la tendencia cultural actual es justificar el pecado y reconocer el éxito humano como el secreto de la vida abundante. Y no es así. El quebrantamiento verdadero parece ser una reliquia antigua. El profundo dolor por el pecado, las lágrimas de pesar y la agonía por el peso aplastante de la iniquidad son todas expresiones casi inexistentes en el día de hoy. No obstante, permanece el propósito del evangelizador de llamar a las personas a arrepentirse de todo lo que deshonra a Dios. Por eso, otra vez, recuerdo que simplemente llamar a la persona para hacer una oración, aceptando a Cristo, si la persona no entendió el evangelio, no entendió su condición de pecadora, de perdida, no entendió su necesidad de un Salvador y no se arrepiente delante de Dios,
no sirve que pase adelante y haga una oración. La necesidad es llamar a la gente que esté consciente de sus pecados y que se arrepientan de sus pecados delante de Dios. Ahí sí va a haber un nuevo nacimiento, una conversión y la vida de la persona va a cambiar. ¿Por qué existen tantas personas en la iglesia que siguen con la misma vida, que no cambian de vida, que siguen haciendo las mismas cosas, las mismas costumbres del mundo? Muy fácil, porque no se han convertido. Por tanto, no han entendido el evangelio, no se han arrepentido de sus pecados. Entonces, cuando se predica el evangelio, uno de los puntos importantes es exactamente llamar a la gente al arrepentimiento y no simplemente a aceptar a Cristo. Porque, como ya hemos dicho, aceptar a Cristo sin arrepentirse no sirve. Una encuesta reciente reveló que la mayoría de los estadounidenses no cree que necesita del arrepentimiento porque no reconoce ningún pecado de que deba arrepentirse. Miren qué cosa impresionante. Y lo que muchas iglesias y muchos predicadores están predicando es exactamente: usted es una persona buena, usted tiene que ser victorioso, usted es victorioso, Dios quiere te bendecir, Dios te ama, usted es especial, etcétera, etcétera. Y la gente de esta forma se convence de que no necesita arrepentirse, de que no es pecadora y que por tanto también no necesita de un Salvador. Entonces, este punto del arrepentimiento es crucial, fundamental, ya que el mismo concepto de salvación implica la liberación del peligro inminente resultando del pecado. Lógicamente se deduce que la tendencia de hoy a redefinir el pecado quita la necesidad del arrepentimiento de la conciencia de la sociedad, como ya hemos dicho. La construcción moral de nuestra cultura es tal que aún el indicio más leve de fracaso ético es rápidamente interpretado mediante el relativismo y excusado como irrelevante. Pocos se atreven a exponer el pecado de la incredulidad como la herida central del alma humana. Para ser salvo, las personas no necesitan creer simplemente en los hechos básicos del Evangelio. En lugar de esto, las personas necesitan arrepentirse de sus pecados. Esto incluye pecados específicos de su vida, tales como la mentira, la avaricia, la justicia propia, pero también necesitan arrepentirse de la incredulidad en el Dios del Evangelio. Le puede asombrar darse cuenta de que la mayoría de las presentaciones del Evangelio en la Biblia comienza con un llamado al arrepentimiento. La primera palabra que Jesús declaró después que fue bautizado y empieza oficialmente su ministerio fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Como Richard Roberts escribió: la primera palabra del Evangelio es el amor. Perdón. La primera palabra del Evangelio no es amor, tampoco es gracia. La primera palabra del Evangelio es arrepiéntanse. El primer predicador del Nuevo Testamento fue sin duda Juan el Bautista. Las primeras palabras escritas del ministerio de Juan fueron: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo semejante, Jesús comenzó su ministerio con esas mismas palabras. De hecho, Marcos describe la predicación inicial de Jesús con la súplica: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, observe que esto es importantísimo. Simplemente decir que Dios ama a la persona, que Dios tiene un plan maravilloso para su vida, que Dios quiere bendecirla, que Dios quiere perdonarla, no sirve. Si la persona no entiende
estes 4 puntos que já hemos mencionado, e vuelvo a repetirlos. Dios, ¿quién es Dios? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? Y aquí en la respuesta, la parte del arrepentimiento, entonces no pasa nada y no sirve nada saber de las cosas si no hay ese llamado a un arrepentimiento. De la misma manera, cuando los 12 apóstoles fueron enviados, también empezaron su ministerio con el mismo llamado. En Marcos capítulo 6, versículo 12 podemos leer, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. El primer sermón de Pedro fue un mandato a que las personas se arrepintieran y fueron bautizadas. Esto está en Hechos 2:38. Esto es cierto también en Juan, en Hechos 3:19, de Pablo en Hechos 26:18, de Timoteo en 2 de Timoteo 2:25. En el centro de la evangelización siempre ha estado el mandato de arrepentirse del pecado. El mensaje central dado a las multitudes hoy proclama un evangelio de positivismo en vez de un evangelio de rescate. El clamor de Dios al corazón humano lentamente ha sido reencauzado a un tipo de ánimo sagrado en vez de una demanda de transformación total. Lentamente, el arrepentimiento verdadero ha sido reemplazado por un compañerismo falso y manejable. El evangelizador debe comprender las aplicaciones prácticas con respecto al uso de la doctrina del arrepentimiento. En primer lugar, hay que enfrentar a los incrédulos con la necedad de la negativa y aceptar su pecaminosidad ante un Dios santo y justo. Los incrédulos deben reconocer que conocen ya de Dios, pero que en su maldad lo han negado. Deben darse cuenta de que por su gracia Él ha creado todas las cosas y establecido el lugar adecuado para que cada una de sus criaturas humanas sepa que fue Él quien lo había hecho. Ellas deben saber que porque las personas nacieron en pecado, deben aprender que eliminan la verdad acerca de Dios dentro de ellas, negando tanto el hecho de que Dios les creó como que creó cada cosa que les rodea. Deben saber que este estado activo de negación les engaña, haciéndoles creer que cada pensamiento que tienen se puede elaborar sin hacer referencia a la misma verdad que niegan. Deben ver que están pensando en cosas que no tienen en cuenta a Dios. El pecado niega tanto a Dios como desobedece su ley. Y esto podemos comprobar en Romanos 1, 28 a 32 y Efesios 1, de 1 a 3. Deben darse cuenta de que aún un solo acto contra la ley moral de Dios es un quebrantar de todo y una afrenta a su carácter santo, dejando así traslucir su condición subyacente de incredulidad. Así que, a causa de esta incredulidad, aún un solo acto de pecado es suficiente para condenarlas como si hubieran quebrantado cada aspecto de la ley de Dios. El darse cuenta del pecado es esencial para revelar la condena de Dios en contra del pecado y los pecadores. Ninguna presentación del Evangelio está completa a menos que la ira de Dios contra el pecado sea claramente explicada como garantía de juicio para quienes desobedecen. Los incrédulos deben llegar a entender que Dios ha juzgado el pecado y ha quedado satisfecho. Romanos capítulo 2, de 5 a 8. Ha juzgado y ha quedado satisfecho por el sacrificio de Cristo y no
por las obras o la bondad o la justicia de los hombres. Deben reconocer que sus buenas obras no son aceptables ante Dios. Los incrédulos deben ver a Dios tan santo, tan bueno y inalcanzable por humanos pecadores. Deben entender la ira de Dios, dada a conocer mediante la contaminación moral de sus propias almas y el mundo que les rodea. Deben reconocer que Dios es un Dios de santidad que juzga el pecado y que este juicio separa a las personas para siempre de Dios. Finalmente, debe haber una presentación de la identidad de Dios en Jesucristo como el Salvador del género humano del pecado. Las personas deben ver que Dios ha revelado a un Salvador que es Señor. Deben entender la condición libre de pecado de Cristo, la perfección moral de Cristo, la manifestación de su deidad y quien hace el ofrecimiento de su salvación y la certeza de juicio. Aquí está la necesidad del arrepentimiento que se debe dar a conocer dentro del cuadro total de juicio y que es un volverse del pecado hacia Dios en Cristo. En cuanto a la salvación, no debe haber racionalización, ninguna abstracción filosófica, ningún punto de acuerdo, a no ser lo que el único Dios ha dicho concerniente al hombre. Jesucristo, quien probó su poder sobre la muerte mediante la resurrección. Entonces, la declaración de arrepentimiento no se debería esconder para atraer a alguien al cristianismo. El evangelio de arrepentimiento es radical y se debe presentar como lo diseñó Dios, de modo tal que las vidas sean influidas de manera racional. ¿Ok? Y con esto finalizamos esta clase. El contenido que hemos presentado aquí en estas 6 clases están basadas en los materiales de las 9 marcas y también en el libro La Evangelización de John MacArthur. Muchas gracias por la atención de ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad.